El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del ático en el barrio del Carmen, en Valencia, donde Iris Albors contemplaba pensativa las fotografías de su boda con Mateo Belloch. 15 años habían pasado desde aquel día radiante en la Catedral de Valencia, y aunque su amor seguía intacto, las circunstancias habían cambiado considerablemente. Las imágenes capturaban momentos de felicidad pura. Los novios radiantes, los invitados celebrando y una Carmen Ferrer más joven, pero con la misma mirada crítica que mantenía hasta hoy. Iris pasó los dedos por una fotografía en particular, donde ella y Mateo se miraban con adoración durante su primer baile como marido y mujer. En ese momento, su hija Luna, de 12 años, entró en la habitación con la energía que la caracterizaba, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, ¿estás otra vez mirando las fotos de la boda?», preguntó Luna sentándose junto a su madre en el sofá de terciopelo azul que dominaba la sala. Sus ojos, idénticos a los de su padre, brillaban con curiosidad. «Sí, cariño. A veces es bueno recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos», respondió Iris, cerrando suavemente el álbum y girándose hacia su hija. «¿Has terminado los deberes?». Luna asintió, aunque su expresión revelaba que había algo más que quería decir. «La abuela Carmen llamó mientras estabas en la ducha. Dijo que vendrá a cenar esta noche porque tiene algo importante que discutir con papá». Iris sintió que su estómago se contraía. Las visitas sorpresa de su suegra nunca traían buenos presagios. Carmen Ferrer, viuda de un prestigioso empresario valenciano, se había convertido en una experta en aparecer en los momentos menos oportunos, siempre con alguna crítica velada sobre cómo Iris llevaba la casa o educaba a Luna. «¿Le dijiste que tu padre llegaría tarde hoy? Tiene una reunión importante con inversores potenciales para su nuevo proyecto», preguntó Iris, intentando mantener un tono neutral. «Sí, pero dijo que esperaría. También mencionó algo sobre traer una carpeta con documentos que papá necesita ver urgentemente», respondió Luna, jugando distraídamente con una pulsera de hilos que ella misma había tejido. Iris se levantó del sofá y comenzó a organizar mentalmente la cena. Tendría que ser algo especial para evitar los comentarios mordaces de Carmen sobre sus habilidades culinarias. Se dirigió a la cocina moderna que Mateo había renovado el año anterior, uno de los pocos proyectos que habían podido permitirse después de que él perdiera su trabajo en la empresa familiar. Mientras preparaba una paella tradicional valenciana, la mente de Iris vagó hacia los últimos 3 años. Habían sido tiempos difíciles desde que Mateo decidió renunciar a su puesto en la empresa de construcción de su difunto padre para emprender su propio negocio de desarrollo inmobiliario sostenible. Carmen nunca había perdonado a Iris por apoyar esa decisión, convencida de que había sido ella quien había empujado a su hijo a abandonar el legado familiar. La realidad era muy diferente. Iris había sido quien mantuvo a flote la economía familiar durante esos años, trabajando como profesora de literatura en el instituto mientras hacía trabajos extras de traducción por las noches. Todo para que Mateo pudiera perseguir su sueño de crear una empresa que se especializara en proyectos de construcción ecológica. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Luna corrió a abrir la puerta y la voz de Carmen Ferrer resonó en el vestíbulo, tan autoritaria como siempre. «Luna, mi niña, cada día te pareces más a tu padre», exclamó Carmen entrando en la casa como si fuera la suya. «Iris, espero que no te moleste que haya venido sin avisar, pero hay asuntos familiares urgentes que discutir». Iris respiró hondo antes de salir de la cocina para saludar a su suegra. Carmen, impecablemente vestida con un traje de Chanel y joyas discretas pero costosas, la evaluó de arriba a abajo con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Por supuesto que no me molesta, Carmen. Estaba preparando una paella para cenar», respondió Iris con una sonrisa forzada. «Ah, paella, un plato tan tradicional, aunque debo decir que la que preparaba yo cuando Mateo era pequeño era su favorita. Tengo la receta perfecta, por si algún día quieres aprender a hacerla correctamente», comentó Carmen dejando su bolso de diseñador sobre la mesa del comedor. Luna, percibiendo la tensión, intervino. «La paella de mamá es la mejor, abuela. Incluso papá dice que es mejor que la del restaurante de la playa».
Carmen ignoró el comentario de su nieta y sacó una carpeta de su bolso. Querida, ¿podrías servir algo de beber mientras esperamos a Mateo? Tengo documentos importantes que necesito discutir con él sobre el futuro de la empresa familiar. Iris sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué documentos? ¿Qué estaba tramando ahora Carmen? La última vez que había aparecido con papeles, había intentado convencer a Mateo de que vendiera su parte de la herencia para reinvertir en la antigua empresa familiar. Mientras servía el vermut que Carmen prefería, Iris observó cómo su suegra examinaba minuciosamente la casa, probablemente buscando algo que criticar. La tensión en el ambiente era palpable y la noche apenas comenzaba. Luna, sensible a la atmósfera, se excusó para ir a su habitación, dejando a las dos mujeres en un incómodo silencio. El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se filtraban por las ventanas del ático. Iris miró el reloj. Mateo no llegaría hasta dentro de una hora como mínimo. Sería una larga espera, y algo le decía que la visita de Carmen traería consecuencias que cambiarían la dinámica familiar para siempre. El sonido de llaves en la puerta anunció la llegada de Mateo Veloch. Eran casi las 9 de la noche, y la paella de Iris esperaba en la cocina, mantenida caliente con esmero. Carmen había pasado la última hora hojeando documentos y haciendo comentarios sobre la decoración del ático, mientras Iris intentaba mantener la compostura. «¡Papá!», exclamó Luna, saliendo disparada de su habitación para recibir a su padre. Mateo, vestido con un traje azul marino que comenzaba a mostrar signos de uso, abrazó a su hija con cariño. «Madre, no esperaba verte aquí», dijo Mateo, sorprendido al ver a Carmen sentada en el sofá. Su mirada se cruzó brevemente con la de Iris, que permanecía de pie junto a la cocina. «Mateo, hijo, tenemos que hablar de algo importante», respondió Carmen, levantándose para besar a su hijo. «He estado reunida con la junta directiva de la empresa esta mañana». Iris intervino antes de que la conversación continuara. «La cena está lista. ¿Por qué no hablamos mientras comemos? Luna, cariño, ¿puedes ayudarme a poner la mesa?». La familia se sentó alrededor de la mesa del comedor, donde la paella humeante ocupaba el centro. El aroma a azafrán y marisco llenaba el ambiente, pero la tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. «Mateo», comenzó Carmen mientras servía vino en su copa, «la empresa está pasando por un momento crucial. Los antiguos socios de tu padre están preocupados por la dirección que ha tomado desde que te fuiste. Han propuesto una reestructuración completa». Iris observó cómo su marido se tensaba visiblemente. Luna, sentada entre sus padres, jugaba con su comida, consciente de la gravedad de la conversación. «Madre, ya hemos hablado de esto. Tomé mi decisión hace 3 años. Mi proyecto de construcción sostenible está empezando a dar frutos», respondió Mateo, su voz firme pero cansada. Carmen colocó la carpeta sobre la mesa junto a su plato. «Hijo, sé que tienes tus ideales, pero la realidad es que la empresa familiar necesita un Veloch al frente. Tu padre...». «Por favor, Carmen», interrumpió Iris, incapaz de contenerse más. «Estamos cenando. ¿No podríamos dejar los negocios para otro momento?». La mirada que le dirigió su suegra estaba cargada de desdén. «Iris, querida, estos son asuntos familiares importantes. Aunque claro, entiendo que para ti sea difícil comprender la responsabilidad que conlleva el apellido Veloch». «Madre», advirtió Mateo, pero Carmen continuó. «No, hijo, alguien tiene que decirlo. Desde que te casaste con Iris has ido alejándote cada vez más de tus responsabilidades familiares. Primero fue el abandono de la empresa, luego esa idea absurda de los edificios ecológicos. ¿Y quién ha tenido que mantener a tu familia mientras perseguías esos sueños imposibles? Ella, con su modesto salario de profesora». Luna se levantó abruptamente de la mesa. «¿Puedo ir a mi habitación?». «No, cariño», respondió Iris con suavidad. «Creo que es importante que escuches esto. Tu abuela parece olvidar que el trabajo honesto, sea cual sea, merece respeto, y que apoyar los sueños de quien amas no es un error, sino un acto de amor». Carmen soltó una risa seca. «¿Amor? El amor no paga las facturas, querida. Mateo tenía un futuro brillante en la empresa familiar, un legado que construyó su padre con sudor y lágrimas. Y tú
Lo animaste a tirarlo todo por la borda. «¡Basta!», exclamó Mateo, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo que todos se sobresaltaran. «Madre, no permitiré que sigas hablando así a mi esposa. Fue mi decisión dejar la empresa, mía y de nadie más. Iris ha sido mi apoyo incondicional durante todos estos años, mientras tú solo has criticado cada paso que hemos dado. Hijo, solo intento proteger tu futuro. El futuro de Luna», respondió Carmen, sacando documentos de la carpeta. «Mira estas cifras. La empresa está dispuesta a recomprarte tu parte de las acciones por el triple de su valor actual. Podrías volver como director ejecutivo, recuperar tu posición». Iris observó cómo su marido miraba los documentos, su expresión indescifrable. El silencio que siguió pareció eterno, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos de Luna, que seguía moviendo la comida en su plato. «No», dijo finalmente Mateo, empujando los papeles hacia su madre. «No venderé mis acciones y no volveré a la empresa. Mi proyecto está a punto de conseguir su primer gran contrato. Hemos desarrollado técnicas de construcción innovadoras que podrían revolucionar el sector en Valencia. Por favor, hijo, ¿técnicas innovadoras? ¿Revolución? Lo único que has conseguido es dilapidar tu herencia en experimentos mientras tu mujer mantiene a tu familia», espetó Carmen, su voz temblando de rabia. Fue entonces cuando Iris se levantó, las lágrimas contenidas brillando en sus ojos. «Durante 15 años he aguantado sus desprecios, Carmen. He intentado ser la nuera perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta. He apoyado a Mateo no solo económicamente, sino emocionalmente, mientras usted socavaba cada decisión que tomábamos como pareja. ¿Y sabe qué? No me arrepiento de nada, porque creo en él, en su visión, en su capacidad para crear algo significativo». Luna miraba a su madre con admiración, mientras Mateo se levantaba para ponerse a su lado. Carmen, por primera vez en la noche, parecía haberse quedado sin palabras. La mañana siguiente al tenso enfrentamiento familiar, Valencia despertaba bajo un cielo inusualmente gris. Iris se encontraba en la sala de profesores del instituto donde trabajaba, intentando concentrarse en corregir los exámenes de literatura de sus alumnos. Las palabras de la noche anterior resonaban en su mente como un eco interminable. «Iris, ¿estás bien?», preguntó Sofía Dalmau, su compañera de departamento y amiga desde hacía una década. «Pareces distante hoy». Iris levantó la vista de los papeles que había estado mirando sin ver realmente. «Carmen vino a cenar anoche», respondió, como si esas palabras explicaran todo. Y en cierto modo lo hacían. «¿Otra vez intentando convencer a Mateo de que vuelva a la empresa familiar?». Sofía se sentó junto a ella, ofreciéndole un café recién hecho de la máquina de la sala de profesores. «Esta vez fue diferente», suspiró Iris, aceptando la taza. «Trajo una oferta formal, el triple del valor de las acciones de Mateo, y yo finalmente exploté». Mientras Iris relataba los acontecimientos de la noche anterior, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. «Necesitamos hablar. ¿Podemos almorzar juntos? Es importante». El mensaje hizo que su estómago se contrajera. Después de la cena, Mateo había permanecido inusualmente silencioso, sumido en sus pensamientos. Se había ido a dormir tarde, después de pasar horas en su despacho revisando documentos. «Ve», le animó Sofía al ver su expresión preocupada. «Yo me encargo de tu clase de literatura de cuarto. Les haré analizar La casa de Bernarda Alba. Eso les mantendrá ocupados». El restaurante donde Mateo la había citado era un pequeño local cerca del Mercado Central, uno de sus lugares favoritos durante sus años de noviazgo. Cuando Iris llegó, encontró a su marido sentado en una mesa del fondo, con una carpeta similar a la que Carmen había traído la noche anterior. «He estado revisando las cifras toda la noche», comenzó Mateo sin preámbulos después de que el camarero les sirviera el agua. «Mi madre tiene razón en algo. La empresa familiar está en un momento crucial». Iris sintió que su corazón se detenía. «¿Estás considerando volver?». «No», respondió Mateo con firmeza. «Pero necesito contarte algo que he estado posponiendo durante semanas. Algo que podría cambiar todo». En ese momento, el teléfono de Iris sonó. Era el instituto. Luna se había sentido indispuesta durante la clase de educación física
y necesitaban que alguien fuera a recogerla. «Ve tú», dijo Mateo. «Yo tengo una reunión importante en media hora con los inversores del proyecto sostenible. Hablamos esta noche, ¿vale? Prometo explicártelo todo». Durante el trayecto al instituto, Iris no podía dejar de pensar en la expresión de Mateo. Había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y esperanza que no había visto en mucho tiempo. Encontró a Luna en la enfermería, pálida pero tranquila. «Solo me mareé un poco durante la clase», explicó la niña mientras recogían sus cosas. «Creo que fue por no desayunar bien. Estaba preocupada por lo de anoche». En el taxi de vuelta a casa, Luna apoyó su cabeza en el hombro de su madre. «Mamá, ¿por qué la abuela Carmen siempre está enfadada contigo?». Iris acarició el pelo de su hija, buscando las palabras adecuadas. A veces, cuando las personas tienen una idea muy clara de cómo deberían ser las cosas, les cuesta aceptar que otros elijan caminos diferentes. «Pero tú siempre has apoyado a papá», insistió Luna, incluso cuando dejó su trabajo en la empresa del abuelo. La abuela debería estar agradecida, ¿no? Las relaciones familiares son complicadas, cariño. Tu abuela quiere lo mejor para tu padre, pero a veces las personas tenemos diferentes ideas sobre qué es lo mejor. Al llegar al ático, Iris preparó una sopa caliente para Luna y la mandó a descansar. Mientras ordenaba la cocina, el timbre sonó. Su corazón dio un vuelco, temiendo encontrar nuevamente a Carmen al otro lado de la puerta. Sin embargo, quien esperaba en el rellano era Xavier Martí, el socio de Mateo en el proyecto de construcción sostenible. Su expresión era grave. «Iris, perdona que venga sin avisar, pero necesito hablar contigo urgentemente sobre Mateo», dijo Xavier, pasando una mano por su cabello canoso. «Hay algo que debes saber, algo que él no se ha atrevido a contarte». El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas en el salón, mientras Xavier se sentaba en el sofá, sacando una tablet de su maletín. «Lo que voy a mostrarte cambiará completamente la situación de la empresa familiar y el proyecto de Mateo. Y creo que necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde». Xavier deslizó su dedo por la pantalla de la tablet, mostrando a Iris una serie de documentos y gráficos. «Hace 3 meses, descubrimos algo extraordinario en nuestras investigaciones sobre materiales sostenibles», comenzó a explicar. «Mateo desarrolló un nuevo método de construcción que reduce los costes energéticos en un 70%. Iris escuchaba atentamente mientras Luna dormía en su habitación. «¿Por qué no me lo contó?». «Porque la patente está en proceso de registro», respondió Xavier, «y porque hay más, mucho más». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «La empresa familiar de los Velosh está al borde de una crisis. Han estado utilizando materiales de construcción de baja calidad en sus últimos proyectos para reducir costes». La revelación golpeó a Iris como una ola fría. «¿Cómo lo saben?». «Uno de los antiguos empleados nos contactó hace semanas. Tenemos pruebas documentales». Xavier sacó más archivos de su maletín. La oferta que Carmen trajo anoche no era solo por las acciones de Mateo. Querían comprar su silencio. En ese momento el teléfono de Iris vibró con un mensaje de Mateo. «La reunión con los inversores ha sido un éxito. Tenemos el contrato. Necesito contarte algo importante». «Te amo», Xavier continuó. «El nuevo método de construcción de Mateo no solo es más sostenible, sino que podría salvar la reputación de la empresa familiar si se implementa correctamente. Pero hay personas en la junta directiva que preferirían mantener el status quo. Por eso Carmen estaba tan insistente», murmuró Iris, las piezas del rompecabezas encajando finalmente en su mente. «Exacto, pero hay algo más que debes saber», Xavier dudó antes de continuar. «La empresa que quiere invertir en nuestro proyecto es la principal competencia de los Veloch en Valencia. Si aceptamos su inversión, podría interpretarse como una traición familiar». Iris se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo del atardecer. Las torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias brillaban a lo lejos, un recordatorio de cómo la innovación y la tradición podían coexistir en armonía. «¿Qué vas a hacer, Mateo?», preguntó finalmente. «Esa es la cuestión», respondió Xavier. «Ha estado intentando encontrar una manera de salvar ambas empresas. Tiene un plan, pero necesitará todo tu apoyo. Y me temo que Carmen no lo entenderá».
El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la conversación. Luna apareció en la puerta del salón, frotándose los ojos soñolientos. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Antes de que Iris pudiera responder, la puerta principal se abrió. Mateo entró, su rostro iluminado por una mezcla de triunfo y preocupación. Se detuvo en seco al ver a Xavier. «¿Les has contado?». No era una pregunta. «Tenía que hacerlo, Mateo», respondió Xavier levantándose. «Tu esposa necesitaba saber la verdad antes de que las cosas se compliquen más». Luna corrió a abrazar a su padre, ajena a la tensión del momento. Mateo la abrazó fuertemente, mirando por encima de su cabeza a Iris. «Tenemos el contrato», anunció, «pero viene con condiciones. Condiciones que afectarán a toda la familia». Xavier recogió sus cosas en silencio. «Los dejo para que hablen. Mañana tenemos la reunión con los abogados a las 9». Cuando la puerta se cerró tras Xavier, el silencio llenó el apartamento. Luna, sintiendo la tensión, anunció que volvería a su habitación a terminar los deberes. Mateo se aflojó la corbata y se sentó pesadamente en el sofá. «Quería ser yo quien te lo contara. Todo. Lo de la patente, la situación de la empresa familiar, la oferta de inversión». Iris se sentó junto a él tomando su mano. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo», admitió Mateo. «Miedo de que todo saliera mal, de decepcionar a todos, a ti, a Luna, a mi madre. Llevo semanas intentando encontrar una solución que no destruya a nadie». «¿Y la has encontrado?», preguntó Iris suavemente. Mateo apretó su mano. «Creo que sí, pero necesitaré que confíes en mí una vez más. Y esta vez, las consecuencias podrían ser más grandes que nunca». El despacho de la notaría en el centro de Valencia bullía de actividad aquella mañana. Mateo, sentado junto a Xavier, repasaba los documentos una última vez mientras esperaban la llegada de los representantes de Inversiones Costa Mediterránea, la empresa competidora que quería financiar su proyecto sostenible. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Xavier, ajustando sus gafas mientras revisaba los contratos. «Es la única manera», respondió Mateo, recordando la conversación que había tenido con Iris la noche anterior, donde le había revelado su plan completo. El plan era audaz. Utilizarían la inversión de Costa Mediterránea para desarrollar y patentar el nuevo método de construcción sostenible, pero con una cláusula especial. La patente se licenciaría de manera preferente a la empresa familiar de los Belloch, dándoles la oportunidad de modernizar sus procesos y recuperar su reputación. La puerta de la notaría se abrió y Carmen Ferrer entró con paso firme, seguida por 2 miembros de la junta directiva de la empresa familiar. Su presencia no estaba prevista. «Hijo, ¿qué significa esto?», preguntó Carmen, sosteniendo un documento. «Me han informado esta mañana sobre la reunión. ¿Vas a vender nuestros secretos empresariales a la competencia?». «Madre, siéntate por favor», respondió Mateo con calma. «No es lo que piensas. Si me das la oportunidad de explicarte». En ese momento, Iris entró en la notaría. No estaba previsto que asistiera, pero después de la revelación de la noche anterior, Mateo le había pedido que viniera. Su presencia pareció alterar aún más a Carmen. «¿Qué hace ella aquí? Esto es un asunto familiar y empresarial», espetó Carmen. «Precisamente por eso está aquí», respondió Mateo poniéndose de pie. «Iris es mi familia, y cada decisión que he tomado en los últimos 15 años ha sido pensando en nuestro futuro conjunto, incluso cuando dejé la empresa familiar». Los representantes de Costa Mediterránea llegaron, y el notario sugirió comenzar la reunión. Durante la siguiente hora, Mateo expuso su plan detalladamente. Explicó cómo su método de construcción sostenible podría revolucionar el sector y cómo beneficiaría tanto a Costa Mediterránea como a la empresa de los Belloch. El acuerdo incluye una cláusula de licencia preferente para construcciones Belloch, explicó Mateo, mirando directamente a su madre. Podremos implementar el nuevo método en todos nuestros proyectos actuales, corrigiendo los problemas de calidad y posicionándonos como líderes en construcción sostenible. Carmen escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. Los miembros de la junta directiva intercambiaban miradas, evaluando las implicaciones del plan. «¿Y qué garantía tenemos de que esto funcionará?», preguntó uno de ellos.
Tenemos los estudios de viabilidad y las pruebas piloto, intervino Xavier, proyectando gráficos y datos en la pantalla de la sala. El método reduce los costes energéticos en un 70% y aumenta la durabilidad de las estructuras en un 40%. Iris observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Recordaba las noches en que Mateo trabajaba hasta tarde en su despacho, los sacrificios que habían hecho como familia, el apoyo incondicional que le había brindado incluso cuando todos dudaban de él. «Hay algo más», añadió Mateo, sacando un último documento de su maletín. «He diseñado un plan de transición para la empresa familiar. En 5 años podríamos convertir todos nuestros proyectos en sostenibles, manteniendo la esencia de lo que mi padre construyó, pero adaptándolo al futuro». Carmen se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana que daba a la plaza del ayuntamiento. El silencio en la sala era denso, cargado de expectación. «Tu padre», comenzó Carmen, su voz más suave de lo habitual, «siempre decía que el verdadero legado de un empresario no está en mantener las cosas como están, sino en saber adaptarse a los tiempos sin perder los valores fundamentales». Se giró hacia su hijo y por primera vez en mucho tiempo, Iris vio algo diferente en su mirada. No era la habitual desaprobación, sino algo más próximo al entendimiento. «¿Y esto es lo que realmente quieres, Mateo?», preguntó Carmen. «Es lo que necesitamos, madre. Todos nosotros. La empresa familiar, mi proyecto, nuestra familia, no tiene por qué ser una elección entre uno u otro. Podemos construir algo mejor, juntos». Los representantes de Costa Mediterránea asentían con aprobación. El notario preparaba los documentos finales. Xavier sonreía, satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos, pero fue la siguiente acción de Carmen la que sorprendió a todos. Se acercó a Iris, quien se tensó instintivamente, esperando otro comentario crítico. «Iris», dijo Carmen, su voz conteniendo una emoción que nadie le había escuchado antes, «creo que te debo una disculpa». La sala de la notaría quedó en completo silencio. Mateo observaba la escena con asombro, mientras Xavier y los representantes de ambas empresas pretendían estar ocupados con sus documentos. «Durante años», continuó Carmen, «he estado tan obsesionada con preservar el legado de mi marido que no me di cuenta de que estaba traicionando su verdadero espíritu. Él siempre miraba hacia adelante, siempre buscaba innovar». Iris sentía un nudo en la garganta, incapaz de responder. 15 años de tensión y desaprobación parecían estar disolviéndose frente a sus ojos. «Tú viste en mi hijo lo que yo me negaba a ver», admitió Carmen. «Su capacidad para reinventarse, para crear algo nuevo y mejor, y lo apoyaste cuando yo solo pude criticar». Mateo se acercó a las dos mujeres, tomando la mano de Iris. «Madre, esto significa mucho para nosotros». «No he terminado», interrumpió Carmen, sacando algo de su bolso. Era una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, el padre de Mateo aparecía frente a su primera obra, un pequeño edificio de apartamentos. «Tu padre comenzó de cero, con una idea revolucionaria para su época. Todos le dijeron que era una locura, que se arruinaría, pero siguió adelante». Los ojos de Carmen se humedecieron mientras pasaba la fotografía a su hijo. «Y ahora tú, Mateo, estás haciendo lo mismo. Solo que esta vez tienes algo que tu padre no tuvo al principio. Una familia que te apoya incondicionalmente». El notario carraspeó discretamente, señalando que los documentos estaban listos para ser firmados. Pero antes de que procedieran, Carmen tenía una última cosa que decir. «La cena del otro día», comenzó mirando a Iris. «Mis palabras fueron injustas y crueles. Estaba asustada de que todo lo que tu padre construyó se perdiera. Pero ahora veo que no se está perdiendo, se está transformando en algo mejor». Xavier se acercó con los contratos. «Señora Ferrer, ¿debo entender que apoya el plan de Mateo?». Carmen enderezó su postura, recuperando algo de su habitual dignidad. «No solo lo apoyo, quiero ser parte de él. Como presidenta del Consejo Familiar, propongo que Construcciones Belloch no solo acepte la licencia preferente, sino que también invierta en el proyecto de mi hijo». Los representantes de la junta directiva intercambiaron miradas sorprendidas. Uno de ellos habló: «Señora Ferrer,
¿Estás segura? Esto significaría un cambio radical en nuestra estrategia empresarial. Completamente segura, respondió Carmen. Ya es hora de que la empresa familiar dé el siguiente paso. ¿Y quién mejor para guiarnos que mi hijo y su equipo? Mientras los documentos pasaban de mano en mano para ser firmados, Iris sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. 15 años de tensión familiar comenzaban a disolverse. Hay una cosa más, añadió Carmen, una vez que todas las firmas estaban en su lugar. Luna, mi nieta merece saber que su familia está unida. ¿Qué les parece si cenamos todos juntos esta noche? Esta vez, prometo no llevar ninguna carpeta con documentos. La risa suave que siguió a ese comentario rompió definitivamente el hielo. Mateo abrazó a su madre, mientras Iris sentía que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Sabes?, susurró Carmen a Iris mientras salían de la notaría. Siempre me pregunté por qué mi hijo te eligió a ti. Ahora lo entiendo. Ves el potencial en las personas, incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. El sol de Valencia brillaba con fuerza cuando el grupo salió a la calle. Los transeúntes que pasaban no podían imaginar el significado de ese momento. Una familia que finalmente comenzaba a sanar, un legado que se transformaba y un futuro que se abría ante ellos, tan brillante como el cielo mediterráneo. La noticia de la fusión entre el proyecto sostenible de Mateo y la empresa familiar Veloch se extendió rápidamente por el sector de la construcción en Valencia. Una semana después de la firma de los acuerdos, Iris observaba desde la ventana de su despacho en el instituto cómo la ciudad parecía diferente, más llena de posibilidades. «Profesora Albors», la interrumpió una voz. Era Marina, una de sus alumnas más brillantes. ¿Podemos hablar sobre el trabajo de literatura? Iris sonrió, recordando que incluso con todos los cambios en su vida familiar, su vocación como profesora seguía siendo una parte fundamental de quién era. Por supuesto, Marina. ¿Qué dudas tienes? Mientras respondía las preguntas de su alumna, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Podrías venir a casa después de tus clases? Hay algo que quiero mostrarte. La mansión de los Belloch, en la zona residencial de Valencia, era un testimonio de la arquitectura tradicional española. Carmen esperaba en el jardín, rodeada de cajas antiguas y álbumes de fotos. «Quiero que veas esto», dijo Carmen extendiendo un documento amarillento. «Es el primer plano que dibujó mi esposo, el padre de Mateo. ¿Ves estas anotaciones al margen? Siempre estaba pensando en cómo mejorar, en cómo hacer las cosas diferentes». Iris se sentó junto a su suegra, examinando los documentos con curiosidad. «Se parece mucho a los bocetos que hace Mateo», observó. «Exactamente», sonrió Carmen. «Y hay algo más». Se levantó y sacó una caja de metal de un armario antiguo. «Estos son los documentos originales de la empresa. Quiero que tú y Mateo los tengan». «Carmen, no sé qué decir». «No digas nada. Solo escucha», interrumpió Carmen. «Durante años, me aferré a estos papeles como si fueran la esencia misma de la empresa. Pero la verdadera esencia está en la capacidad de evolucionar, de adaptarse, como lo está haciendo Mateo ahora». El sonido de la puerta principal interrumpió la conversación. Luna entró corriendo, seguida por Mateo. «Mamá, abuela, no van a creer lo que pasó hoy en el colegio», exclamó Luna, sus ojos brillando de emoción. «Mi proyecto sobre construcción sostenible ganó el primer premio en la Feria de Ciencias». Carmen abrazó a su nieta con orgullo. «¿Un proyecto sobre construcción sostenible? Me pregunto de dónde habrás sacado esa idea», bromeó, guiñando un ojo a Mateo. «En realidad», intervino Mateo, «Luna desarrolló todo el proyecto por su cuenta. Incluso mejoró algunos de mis diseños originales». Iris observaba la escena con el corazón lleno. La tensión que solía llenar el aire durante las reuniones familiares había sido reemplazada por algo nuevo: esperanza, comprensión y un sentido de propósito compartido. «Tengo una propuesta», anunció Carmen de repente. «¿Qué les parece si convertimos esta casa en la nueva sede del proyecto conjunto? Hay espacio más que suficiente, y así Luna podrá venir después del colegio a trabajar en sus propios diseños sostenibles». La sugerencia tomó a todos por sorpresa. La mansión Veloch
siempre había sido el símbolo del poder tradicional de la familia. Convertirla en la sede de un proyecto innovador y sostenible era más que un cambio práctico, era un mensaje poderoso. ¿Estás segura, madre?, preguntó Mateo. Completamente, respondió Carmen. Es hora de que estas paredes sean testigo de una nueva era para los Veloch, y quiero ser parte de ella. Luna corrió a abrazar a su abuela, mientras Iris y Mateo intercambiaban miradas de asombro. La transformación de Carmen en las últimas semanas había sido extraordinaria. «Hay algo más», continuó Carmen, sacando otro documento de entre las cajas. «Encontré los planos originales del jardín. Tu padre siempre quiso convertirlo en un espacio experimental para nuevas técnicas de construcción. Creo que es hora de hacer realidad ese sueño». Mientras el sol se ponía sobre Valencia, la familia Veloch comenzaba a planear su futuro, no como entidades separadas luchando por el control, sino como un equipo unido por un propósito común. La mansión, que una vez había sido símbolo de tradición y rigidez, se preparaba para convertirse en un faro de innovación y sostenibilidad. La transformación de la mansión Veloch avanzaba a buen ritmo. Un mes después de la decisión de Carmen, los antiguos salones se habían convertido en espacios de trabajo modernos, mientras que el jardín comenzaba a mostrar los primeros signos de su conversión en un laboratorio de construcción sostenible al aire libre. ¿Estás segura de que quieres convertir tu dormitorio en una sala de reuniones?, preguntó Iris a Carmen mientras supervisaban las renovaciones. «Completamente», respondió Carmen, observando cómo los trabajadores instalaban paneles solares en el tejado. «Me mudaré al ala este. Es más pequeña, pero tiene mejor vista del jardín experimental». Luna pasaba las tardes después del colegio en lo que antes era el invernadero y ahora se había convertido en su propio espacio de trabajo. Su proyecto ganador de la Feria de Ciencias había despertado un verdadero interés por la arquitectura sostenible. «Abuela», llamó Luna desde su rincón, ¿puedes venir a ver esto? Creo que encontré una forma de mejorar el sistema de riego del jardín vertical». Carmen se acercó a su nieta, seguida por Iris. Los planos que Luna había dibujado mostraban un ingenioso sistema de aprovechamiento del agua de lluvia. «Impresionante», murmuró Carmen. «¿Sabes? Me recuerdas a tu padre cuando tenía tu edad. Siempre estaba inventando cosas, buscando formas de mejorar lo establecido». En ese momento, Mateo entró en el invernadero acompañado por Xavier y varios ejecutivos de costa mediterránea. «Justo a tiempo», exclamó Luna. «Papá, tienes que ver lo que diseñé». Los ejecutivos observaron con interés mientras Luna explicaba su sistema. Uno de ellos, una mujer de mediana edad llamada Victoria Balaguer, tomó notas detalladas. «Señorita Veloch», dijo Victoria con una sonrisa, ¿le gustaría presentar su idea en nuestra próxima reunión de desarrollo? Creo que podría ser exactamente lo que necesitamos para el proyecto del nuevo parque tecnológico». Luna miró a sus padres, buscando aprobación. Iris asintió mientras Mateo sonreía con orgullo. «Hay algo más que debemos discutir», intervino Xavier. «Las pruebas piloto del método de construcción sostenible han superado todas las expectativas. Los medios especializados quieren hacer un reportaje sobre la transformación de Construcciones Veloch». Carmen, que había estado escuchando en silencio, se adelantó. «Creo que deberíamos darles algo mejor que un simple reportaje. ¿Qué les parece si organizamos un evento aquí en la mansión? Podemos mostrar cómo el pasado y el futuro pueden coexistir en armonía». La sugerencia fue recibida con entusiasmo. Victoria comenzó inmediatamente a hacer llamadas, mientras Xavier y Mateo discutían los detalles técnicos. Iris observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. En apenas unas semanas, la dinámica familiar había cambiado completamente. Carmen, que una vez había sido fuente de tensión y conflicto, ahora era una aliada invaluable en su nueva aventura familiar. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, acercándose a su nuera. «En cómo han cambiado las cosas», respondió Iris honestamente. «Hace un mes apenas podíamos sentarnos a la misma mesa sin discutir». Carmen tomó la mano de Iris, un gesto que hubiera sido impensable semanas atrás. «Sabes, siempre creí que mi deber era proteger el legado de mi esposo, pero ahora entiendo que el verdadero legado no está en los edificios o los contratos,
sino en la capacidad de crecer y adaptarse. «Mamá, abuela», llamó Luna desde su mesa de trabajo. «Vengan a ver esto. Creo que encontré una forma de integrar mi sistema de riego con el diseño original del jardín del abuelo». Mientras se acercaban a ver el nuevo diseño de Luna, Iris no pudo evitar sonreír. La mansión Beloch, que una vez había sido un símbolo de tradición inamovible, se estaba convirtiendo en un espacio donde 3 generaciones de mujeres trabajaban juntas, cada una aportando su propia visión al futuro de la familia. El sol de la tarde entraba por los ventanales del invernadero, iluminando los planos y maquetas que llenaban el espacio. En el jardín, los trabajadores comenzaban a instalar el primer prototipo del sistema de riego sostenible. La mansión Beloch, como la familia que la habitaba, estaba experimentando su propia transformación, un cambio que prometía ser tan revolucionario como necesario. El día del evento en la mansión Beloch amaneció con un cielo despejado típico de Valencia. Los jardines, transformados en un laboratorio viviente de construcción sostenible, brillaban bajo el sol matutino. Luna supervisaba los últimos detalles de su sistema de riego, ahora completamente integrado en el diseño del jardín vertical. «Todo tiene que ser perfecto», murmuraba mientras ajustaba uno de los sensores de humedad. Su proyecto se había convertido en una parte fundamental de la presentación. Iris observaba a su hija desde la nueva terraza acristalada, convertida en un espacio de exposición donde se mostrarían los planos y maquetas del proyecto conjunto. Carmen se acercó, vestida con un elegante traje que combinaba perfectamente con la estética moderna que ahora dominaba la mansión. «Los periodistas empezarán a llegar en 1 hora», anunció Carmen, consultando su tablet. Victoria Balaguer confirmó que vendrán representantes de las principales revistas de arquitectura de Europa. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Iris, notando la ausencia de su marido. «En el estudio con Xavier», respondió Carmen. «Están ultimando los detalles de la presentación, pero hay algo más». Su voz se apagó mientras sacaba un sobre de su bolso. «¿Qué es?», preguntó Iris, intrigada por la expresión de su suegra. «Lo encontré esta mañana organizando los últimos documentos de mi esposo», explicó Carmen. «Es una carta que escribió poco antes de partir dirigida a Mateo. Creo que deberías leerla primero». Iris tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. «Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento que siempre anticipé. La empresa que construí no es más que un vehículo para algo mayor. El deseo de crear, de innovar, de hacer del mundo un lugar mejor. He observado tus ideas sobre construcción sostenible con más atención de la que imaginas. Tus planos, tus sueños de edificios que respeten la naturaleza, son el futuro que siempre quise para nuestra empresa, aunque no tuve el valor de implementarlo en mi tiempo. Carmen, mi amada esposa, puede parecer inflexible, pero en el fondo tiene un corazón que anhela el progreso tanto como el tuyo. Dale tiempo. Ella entenderá. El verdadero legado de los Beloch no está en los edificios que construimos, sino en la visión que perseguimos. Confío en que encontrarás tu propio camino para llevar ese legado adelante. Con amor, tu padre». Iris levantó la vista de la carta, encontrándose con los ojos húmedos de Carmen. «La he leído cientos de veces desde que la encontré», confesó Carmen. «Todo este tiempo pensé que proteger el legado de mi esposo significaba mantener las cosas exactamente como él las dejó. Pero él ya sabía que Mateo llevaría la empresa en una nueva dirección». El sonido de pasos interrumpió la conversación. Mateo apareció en la terraza, vestido para la presentación. «¿Está todo listo?», preguntó, notando la atmósfera emotiva entre su madre y su esposa. «¿Qué sucede?». Carmen extendió la carta hacia su hijo. «Creo que deberías leer esto antes de la presentación. Tu padre, él siempre creyó en ti, Mateo, más de lo que ninguno de nosotros imaginó». Mientras Mateo leía la carta, los primeros invitados comenzaban a llegar. Luna subió corriendo desde el jardín, emocionada por la presencia de las cámaras y los periodistas. «Papá, los sensores están funcionando perfectamente. El sistema está listo para la demostración», anunció, deteniéndose al ver las lágrimas en los ojos de su padre.
Mateo dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón. «Estamos todos listos», dijo mirando a su familia. «Es hora de mostrar al mundo el futuro de los Belloch». La mansión comenzó a llenarse de invitados, periodistas y representantes del sector de la construcción. El ambiente vibraba con una energía especial, la sensación de estar presenciando algo verdaderamente revolucionario. Xavier se unió al grupo familiar, carpeta en mano. «Los documentos de la patente han sido aprobados esta mañana», anunció en voz baja. «El timing no podría ser mejor». Carmen tomó la mano de Iris, un gesto que ahora se sentía natural. «Gracias», susurró, «por no rendirte con nuestra familia, incluso cuando yo te lo puse tan difícil». Las luces se atenuaron, señalando el inicio de la presentación. Era el momento de compartir con el mundo la transformación de los Belloch, una historia de tradición e innovación, de conflicto y reconciliación, de un legado que no se había perdido, sino que había evolucionado en algo aún más valioso. La presentación en la mansión Belloch fue un éxito rotundo. Los medios especializados elogiaron no solo la innovación técnica del proyecto, sino también la manera en que había logrado integrar tradición y modernidad. La imagen de 3 generaciones de la familia Belloch trabajando juntas en un proyecto sostenible capturó la imaginación del público. Una semana después del evento, la familia se reunió en el jardín para una cena íntima. El sistema de riego de Luna funcionaba perfectamente, manteniendo las plantas del jardín vertical en óptimas condiciones. «Tengo una sorpresa», anunció Carmen, mientras Iris servía el postre. «He estado pensando en el futuro, en cómo podemos expandir nuestro impacto». Todos la miraron con curiosidad mientras sacaba unos documentos de su carpeta. «He decidido crear la Fundación Belloch para la Innovación Sostenible», explicó. «Un espacio donde jóvenes talentos como Luna puedan desarrollar sus ideas sobre construcción ecológica». «¿Una fundación?», preguntó Mateo sorprendido. «Sí», continuó Carmen. «Utilizaremos parte de los beneficios de la empresa para financiar becas y proyectos de investigación. Ya he hablado con Victoria Balaguer y Costa Mediterránea está interesada en ser socia fundadora». Luna casi saltó de su silla de la emoción. «¿Significa que otros niños podrán desarrollar sus proyectos como yo?» «Exactamente», sonrió Carmen. «Y quiero que tú, Iris, seas parte del comité directivo. Tu experiencia como profesora será invaluable para guiar a los jóvenes talentos». Iris sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Después de 15 años, finalmente había encontrado su lugar en el legado de los Belloch, no como una intrusa, sino como una parte fundamental de su futuro. «Hay algo más», añadió Carmen sacando otro documento. «He estado revisando los archivos antiguos de la empresa y encontré esto». Era un boceto antiguo, amarillento por el tiempo, que mostraba un diseño sorprendentemente similar al sistema de riego que Luna había desarrollado. «Lo dibujó tu abuelo hace 30 años», explicó Carmen a Luna. «Nunca llegó a desarrollarlo porque la tecnología de la época no lo permitía. Pero tú, sin saberlo, has hecho realidad su sueño». Luna tomó el dibujo con reverencia, sus ojos brillando al reconocer las similitudes con su propio diseño. «El verdadero legado de una familia», reflexionó Mateo, «no es lo que construimos en piedra y hormigón, sino las ideas que pasamos de generación en generación y las personas que nos ayudan a hacerlas realidad», añadió Carmen, mirando significativamente a Iris. El sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En el jardín de la mansión Belloch, la familia compartía más que una cena. Compartían un momento de realización, de comprensión profunda de que el cambio, aunque a veces doloroso, podía traer consigo bendiciones inesperadas. Xavier, que se había unido a la cena familiar, levantó su copa. «Por el futuro de los Belloch», brindó. «Por el futuro», respondieron todos al unísono. Mientras la noche caía sobre la ciudad, las luces del jardín vertical se encendieron automáticamente, creando un espectáculo de luces y sombras. El sistema de Luna funcionaba a la perfección, un testimonio viviente de cómo la innovación podía surgir de las raíces más profundas de la tradición. Carmen observaba a su familia con una nueva perspectiva.
Veía en Luna la misma chispa de genialidad que había admirado en su difunto esposo. En Mateo la determinación y visión que llevaría el legado familiar hacia nuevos horizontes. Y en Iris veía algo que había tardado 15 años en reconocer. El corazón que mantenía unida a la familia Belloch. ¿Sabes?, dijo Carmen a Iris mientras los demás discutían animadamente los planes para la fundación. Creo que por fin entiendo lo que mi esposo quería decir en su carta. El verdadero legado no está en mantener las cosas como están, sino en tener el valor de cambiarlas cuando es necesario. Iris sonrió, apretando suavemente la mano de su suegra. No hacían falta más palabras. El silencio entre ellas, antes tan tenso y cargado de reproches no dichos, ahora estaba lleno de comprensión y respeto mutuo. La mansión Belloch, testigo silencioso de tantos cambios, se alzaba majestuosa bajo el cielo estrellado de Valencia. Sus paredes, que una vez habían contenido tanto dolor y desacuerdo, ahora resonaban con las risas y sueños de una familia que había aprendido que el amor, como los mejores proyectos, requiere tanto de fundamentos sólidos como de la valentía para innovar. 6 meses después de la presentación en la mansión Belloch, el proyecto conjunto entre la empresa familiar y Costa Mediterránea había superado todas las expectativas. El primer edificio construido con el método sostenible de Mateo estaba casi terminado, alzándose como un faro de innovación en el skyline de Valencia. Era un sábado por la mañana, cuando Iris llegó temprano a la mansión para una reunión del comité de la Fundación Belloch. El jardín experimental de Luna se había convertido en un destino popular para estudiantes y profesionales interesados en la construcción sostenible. «Buenos días», saludó Carmen, que ya estaba en su oficina revisando solicitudes de becas. «¿Has visto las últimas noticias?». Iris se acercó a la pantalla del ordenador, donde su suegra le mostraba un artículo de una prestigiosa revista de arquitectura. El titular rezaba: «Construcciones Belloch revoluciona el sector. La tradición abraza el futuro sostenible». «La entrevista que te hicieron quedó fantástica», comentó Iris, leyendo el artículo donde Carmen hablaba abiertamente sobre la transformación de la empresa familiar. «Nunca pensé que diría esto», sonrió Carmen, «pero me alegro de haberme equivocado. Todo lo que creía saber sobre el legado de mi esposo, resulta que el verdadero legado estaba en la capacidad de evolucionar». El sonido de risas infantiles interrumpió la conversación. Luna estaba guiando a un grupo de estudiantes de primaria por el jardín experimental, explicando con pasión el funcionamiento de su sistema de riego. «Me recuerda a ti cuando das clases», observó Carmen. «Tiene ese don para hacer que los demás se entusiasmen con lo que explica». Mateo apareció en la puerta sosteniendo unos planos. «¿Están listas para la sorpresa?». «¿Qué sorpresa?», preguntaron madre e hija al unísono. «El ayuntamiento acaba de aprobar nuestro proyecto más ambicioso», anunció Mateo, desplegando los planos sobre el escritorio. «Un complejo educativo completamente sostenible que incluirá un centro de investigación para la fundación». Los planos mostraban un diseño innovador que integraba perfectamente los principios de construcción sostenible con espacios educativos modernos. En el centro, un gran jardín vertical similar al que Luna había diseñado servía como pulmón verde del complejo. «Pero eso no es todo», continuó Mateo. «Quiero que Iris dirija el programa educativo del centro. Es hora de que dejes el instituto y te unas completamente al proyecto familiar». Iris miró a Carmen esperando su reacción. Para su sorpresa, su suegra sonreía ampliamente. «De hecho», añadió Carmen, «fue mi idea. Nadie mejor que tú para formar a la próxima generación de constructores sostenibles». Luna, que había terminado su tour con los estudiantes, entró corriendo en la oficina. «Mamá, no vas a creer lo que acaba de pasar. Una de las niñas del grupo tiene una idea increíble para mejorar mi sistema de riego. Tenemos que incluirla en el programa de jóvenes talentos». Iris abrazó a su hija, abrumada por la emoción. 15 años atrás, cuando se casó con Mateo, nunca imaginó que llegaría este momento. Ser completamente aceptada, no solo como parte de la familia Belloch, sino como una pieza fundamental en su futuro. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si estaba segura de querer convertir mi dormitorio en una sala de reuniones?», preguntó Carmen a Iris. «Ahora entiendo que algunos cambios
Aunque parezcan difíciles al principio, son exactamente lo que necesitamos para crecer. Mateo rodeó con sus brazos a Iris y Luna, mientras Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos. El sol de Valencia entraba por las ventanas iluminando los planos del nuevo proyecto, un testimonio tangible de cómo el amor y la comprensión podían transformar no solo una familia, sino todo un legado. Un año exacto había pasado desde aquella tensa cena en que Carmen había llegado con una carpeta llena de documentos y reproches. Ahora, la familia Veloch se reunía nuevamente alrededor de la misma mesa, pero el ambiente no podía ser más diferente. La ocasión era especial, la inauguración del primer edificio construido completamente bajo el nuevo método sostenible de Mateo. El proyecto había sido un éxito rotundo, atrayendo la atención internacional y estableciendo un nuevo estándar en la construcción ecológica. Antes de que empecemos la cena, anunció Carmen, poniéndose de pie, hay algo que quiero compartir con todos. Se dirigió a un antiguo mueble y sacó una caja de madera que Iris nunca había visto antes. Esta caja perteneció a mi esposo. La guardaba para una ocasión especial y creo que ese momento ha llegado. Dentro de la caja había un viejo cuaderno de notas y un reloj de bolsillo. El cuaderno, explicó Carmen, contiene los primeros sueños de tu padre sobre una construcción más responsable con el medio ambiente. Ideas que en su tiempo parecían imposibles, pero que tú, Mateo, has hecho realidad. Mateo tomó el cuaderno con manos temblorosas, reconociendo la letra de su padre. Luna se inclinó sobre su hombro, fascinada por los bocetos que tanto se parecían a sus propios diseños. Y este reloj, continuó Carmen, tomándolo con cuidado, ha pasado de generación en generación en la familia Veloch. Tradicionalmente, se entrega al heredero de la empresa familiar. Hizo una pausa significativa. Luna, creo que ahora te pertenece. La sorpresa silenció a todos en la mesa. Luna miró a su abuela con los ojos muy abiertos. Pero abuela, susurró Luna, siempre ha sido para el hijo mayor. Las tradiciones, sonrió Carmen, como los edificios, deben adaptarse a los nuevos tiempos. Tú eres el futuro de los Veloch, mi niña. Lo has demostrado con tu talento y tu pasión. Iris observaba la escena con lágrimas en los ojos, recordando todos los momentos de dolor y conflicto que habían llevado a este instante de perfecta armonía. Y hay más, añadió Carmen. La Fundación Veloch ha sido seleccionada para liderar un proyecto internacional de investigación en construcción sostenible. Iris, querida, te gustaría dar las buenas noticias. Iris se levantó, sosteniendo la mano de Mateo. El proyecto incluye la creación de una red de escuelas de construcción sostenible en toda Europa y quieren que nuestro centro en Valencia sea el modelo a seguir. Luna abrazó el reloj contra su pecho, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. ¿Eso significa que más niños podrán aprender y experimentar como yo? Exactamente, respondió Mateo. Y tu sistema de riego será parte del programa de estudios. Carmen levantó su copa. Por la familia Veloch, brindó. Por el pasado que nos formó, el presente que nos une y el futuro que construimos juntos. Mientras todos se unían al brindis, Iris recordó aquella primera cena, 15 años atrás, cuando conoció a Carmen. Nunca habría imaginado que el camino que comenzó con tanto conflicto los llevaría a este momento de profunda unión y comprensión. El sol se ponía sobre Valencia, sus últimos rayos atravesando los ventanales de la mansión Veloch. En el jardín, el sistema de riego de Luna funcionaba silenciosamente, nutriendo las plantas que crecían vigorosas en las paredes verdes. ¿Sabéis?, dijo pensativa, el abuelo escribió algo en su cuaderno que creo que resume perfectamente nuestra historia. Abrió el cuaderno y leyó. El verdadero legado no está en las paredes que construimos, sino en los puentes que tendemos entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación, entre las personas que amamos. Iris miró a su alrededor, a su hija, que había heredado lo mejor de ambas familias, a su marido, que había tenido el valor de seguir sus sueños, y a Carmen, que había demostrado que nunca es tarde para abrir el corazón al cambio. El edificio que una vez había sido símbolo de tradición inamovible
se había transformado en un faro de innovación y sostenibilidad. Luna se acercó a la ventana, sosteniendo el reloj familiar. La mansión Belloch, testigo silencioso de su historia, se alzaba orgullosa bajo el cielo estrellado de Valencia. Sus paredes, que una vez contuvieron tanto dolor y desacuerdo, ahora resonaban con las risas y sueños de una familia que había aprendido que el amor, como los mejores proyectos, requiere tanto de fundamentos sólidos como de la valentía para innovar. Y así, en una noche perfecta de Valencia, la historia de los Belloch había completado su círculo, transformando el conflicto en armonía, el rechazo en aceptación y el miedo al cambio en la emoción de un futuro brillante y sostenible.